Hey, hola con todos. Y sí, hablando de libros de sabiduría, ya estamos en el libro de sabiduría por excelencia, que es el libro de los Proverbios. Y originalmente este libro fue conocido como los Proverbios de Salomón, porque sí, casi en su totalidad, en la totalidad de los escritos de este libro fueron escritos por él justamente. No sé si ustedes recuerdan esa conversación que tuvo personal Salomón con Dios mismo, y Dios le dijo: pídeme lo que tú quieras y te será dado. Y Salomón pidió sabiduría. Le dijo: Dios, dame sabiduría para poder gobernar a tu pueblo. Y de hecho Dios le dio esa sabiduría que Salomón había pedido, y tanto se lo dio de que la sabiduría de Salomón se extendió. Esa fama de su sabiduría se extendió a lugares impensados si tomamos como centro Jerusalén mismo. Se había extendido hasta otros reinos, hasta otros países, tanto así que de muchos lugares venían a conversar con Salomón justamente por su sabiduría. Y es que ahí notamos nosotros algo: la sabiduría que él gozó fue dada directamente por Dios, fue inspirada directamente por Dios. Entonces, gran parte de esa sabiduría de Salomón la encontramos justamente en este libro. Pero es cierto de que en los capítulos finales vamos a encontrar los nombres de otros autores, y la razón es de que este libro realmente se cerró, se definió así tal como la tenemos después de que el pueblo de Israel regresó del exilio, ya años después de la muerte de Salomón. Y ellos tomaron esta sabiduría, tomaron estos proverbios y finalmente quedaron dentro del libro de los proverbios ya como la sabiduría de este pueblo, como la sabiduría expresa del pueblo de Dios. Ahora, se podría resumir el libro de Proverbios con esta hermosa invitación: fíate del Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Está en Proverbios capítulo 3. Y todo el libro nos menciona eso, de manera directa o de manera muy indirecta también, cuando nos dice, por ejemplo, siempre vas a tener la oportunidad de escoger entre sabiduría o necedad. Y nos damos cuenta en base a este versículo de que sabiduría justamente es confiar en el Señor. Sabiduría justamente es agarrarnos de todos los principios que podemos encontrar de nuestro Dios en su palabra. Y obviamente necedad sería seguir nuestro propio entendimiento, tal como nosotros pensamos que son las cosas, y a veces no están alineadas a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y eso nos lleva también a otro versículo clave de este libro, que es el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Ahora, entendamos un poco este temor al Señor. Es que a veces tomamos esta palabra como algo que estremece, o algo que como miedo, y en lugar de invitarnos es como si nos alejaría o como un rechazo, cuando en realidad el temor al Señor lo podemos resumir con esta palabra: honra al Señor. Honra al Señor en todas tus decisiones, honra al Señor en todo lo que emprendas, honra al Señor. Y este libro justamente nos invita a eso, para honrarlo en base al diseño, en base a la sabiduría que Él derramó en su creación, que Él derramó en el ser humano, que Él derramó en su palabra. Y por eso encontramos principios aplicables en nuestras relaciones personales, en relaciones familiares, en nuestra integridad sexual, en nuestra integridad social, etcétera, etcétera. Hay muchísima sabiduría en este libro. Entonces ahí nos damos cuenta de que el temor al Señor no es ahuyentarnos, al contrario, es invitarnos más a su corazón. Y cuando vemos toda la historia de la Biblia, quien realmente lo hizo a la perfección y ejemplifica la sabiduría, personifica la sabiduría, es Jesucristo mismo. ¿Te acuerdas cuando Él dijo: mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre? Y no solamente lo dejó ahí, sino que nos invita a todos a descubrir justamente esta voluntad en su palabra y caminar tras ella. Esa es la invitación del libro de los Proverbios. ¿Y tú cuál es la invitación que sientes de este libro para tu vida? Nos encantaría poder leerlo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.